Hola, soy la doctora Emily Nelson Maher del Brigham and Women's Hospital. Voy a demostrar la técnica apropiada para la intubación endotraqueal. Se revisarán indicaciones, contraindicaciones, equipo y posición y técnica correcta, así como las complicaciones potenciales de este procedimiento. Las indicaciones para intubación endotraqueal incluyen inminencia de insuficiencia respiratoria, incapacidad para proteger las vías respiratorias, paro cardíaco y anestesia general. No existen contraindicaciones absolutas para la intubación endotraqueal, con la excepción de pacientes en quienes existe una directriz de no intubar. Las contraindicaciones relativas incluyen sospecha de intubación o ventilación difíciles, lesión traqueal, facial o cervical, tumoraciones traqueales. Las vías respiratorias superiores están formadas por las cavidades nasal y bucal, la faringe, la laringe, la tráquea y los bronquios principales. Las cuerdas vocales se ubican en dirección anterosuperior del cartílago tiroides a los cartílagos aritenoides. La epiglotis es un cartílago elástico que se dobla sobre las cuerdas vocales y protege la vía respiratoria de la introducción de alimentos y líquido. El bronquio principal derecho tiene un diámetro más grande, es más corto y más vertical que el bronquio principal izquierdo. Por tanto, los materiales aspirados con mayor frecuencia se dirigen hacia el lado derecho. La intubación de un bronquio principal por lo común suele ser hacia el lado derecho. Cuando se lleva a cabo la intubación, se coloca una hoja de Macintosh en el espacio entre la base de la lengua y la epiglotis, conocida como vallécula. Se presiona la hoja del laringoscopio hacia arriba y hacia adelante, en un ángulo perpendicular a la mandíbula del paciente para permitir la colocación de la sonda endotraqueal con visión directa de las cuerdas vocales. A continuación se revisan los pasos específicos necesarios para la intubación endotraqueal. Es importante identificar los factores que podrían indicar una ventilación o intubación difíciles. Para determinar si existían dificultades para la ventilación, se investiga mediante anamnesis lo siguiente: antecedentes de ventilación difícil, ronquidos o apnea obstructiva del sueño, tumoraciones en la vía respiratoria. Varios datos de la exploración física pueden indicar que podrían existir dificultades para ventilar a un paciente: individuos mayores de 55 años, pelo facial, falta de dentadura, obesidad, cuello grueso o anatomía anormal del cuello. Los pacientes que son difíciles de ventilar se encuentran en alto riesgo de presentar dificultades para la intubación. Muchos de los antecedentes en la exploración física que predicen una intubación difícil son diferentes a los que son de importancia para la ventilación, aunque poseen importancia similar. Para determinar si el paciente presenta dificultades para la intubación, se investiga lo siguiente: antecedentes de intubación difícil, de apnea obstructiva del sueño, de lesión, dolor o disminución del arco de movimientos de la columna cervical, antecedente de traumatismo o cirugía facial o de cuello, tumoraciones faciales, cervicales o del mediastino, antecedentes de radiación del cuello, trastornos de la articulación temporomandibular, antecedentes de síntomas obstructivos, como presencia de ronquidos, dificultades para la deglución, disfonía, estridor o dificultades para respirar en decúbito dorsal. Varios datos en la exploración física pueden predecir si habrá dificultad para la intubación de un paciente. Calificación de Mallampati, abertura bucal, extensión del cuello, distancia tiroidomentoniana, protusión anormal de la mandíbula, individuos mayores de 55 años de edad y obesidad. La calificación de Mallampati es un método utilizado para predecir intubaciones difíciles. Cuando se valora con la calificación de Mallampati, el médico le pide al paciente que abra la boca y que saque la lengua. La calificación se basa en la anatomía bucal. Una calificación 1 de Mallampati se da a aquellos casos en que la úvula, el paladar blando y los pilares se visualizan por completo. Con la calificación 2 de Mallampati se observa el paladar blando y parte de la úvula. En la calificación 3, solo se visualiza el paladar blando y la base de la úvula, mientras que con la calificación 4 únicamente se observa el paladar duro. Una calificación 4 en la escala de Mallampati se asocia con alto riesgo de intubación difícil. La distancia tiroidomentoniana se define como la distancia entre el mentón y la escotadura tiroidea cuando el paciente se encuentra con extensión completa de cuello. Una distancia tiroidomentoniana de menos de 3 traveses de dedo o de menos de 6 centímetros en adultos indica una alta probabilidad de dificultades para la alineación de los ejes laríngeo y faríngeo para una laringoscopía directa exitosa. Es importante contar con todo el equipo antes de intentar la intubación.
Para vías respiratorias sin complicaciones, el equipo básico incluye guantes no estériles, lentes protectoras, equipo de venoclisis permeable para la administración de fármacos para la inducción y fármacos de urgencia, relajantes musculares, equipo para aspiración de secreciones o de sangre, monitores estándar que incluyan trazo electrocardiográfico, oximetría de pulso, manguito para medición de presión arterial, una fuente de oxígeno fiable de alta presión, bolsa y mascarilla para ventilación manual, mascarilla facial para ventilación asistida o después de la intubación, cánula bucal para la ventilación de las vías respiratorias, sondas endotraqueales apropiadas de las cuales se debe contar con diversos tamaños, jeringas para inflar y para probar el manguito de la sonda endotraqueal, mangos y hojas de laringoscopio, hoja curva de Macintosh y hoja recta de Miller de varios tamaños, detector de CO2 al final de la expiración, estetoscopio, cinta adhesiva para fijación de la sonda, mascarilla laringea en casos de incapacidad para ventilar o intubar al paciente, con diversos tamaños, y estilete. El estilete se introduce en la sonda endotraqueal y se dobla para facilitar el paso de la sonda a través de las cuerdas vocales. Además, es importante asegurar que el estilete no rebase el borde de la sonda endotraqueal a fin de evitar lesiones traqueales. La colocación del paciente es fundamental para el éxito de la intubación. La cama del paciente debe ajustarse de forma tal que las vías respiratorias del paciente se encuentren al nivel de la línea de visión del médico. Se coloca al paciente en una posición de olfateo para facilitar la creación de una línea recta de visión desde los ojos del médico hasta la laringe, para que la abertura bucal y el acceso faríngeo permanezcan alineados. Esto puede lograrse al colocar una manta por debajo de la cabeza para elevar el occipucio casi 10 centímetros, con lo que se flexiona el cuello con la extensión de la articulación atlanto-occipital. Es útil colocar una toalla enrollada para lograr la posición de olfateo en pacientes con obesidad patológica. Antes de la administración de fármacos para la inducción de la anestesia, se asegura que existan condiciones óptimas para la intubación en el primer intento de laringoscopía. Es importante optimizar la posición del paciente, verificar el equipo, el acceso y preoxigenar al paciente antes de la inducción anestésica. La preoxigenación con oxígeno inspirado al 100% sustituye el nitrógeno en los pulmones de los pacientes, lo cual incrementa el tiempo que puede permanecer el sujeto en apnea sin que aparezca saturación de oxígeno. Se realiza preoxigenación al utilizar un flujo de oxígeno al 100%. La mascarilla facial se coloca ajustada para evitar el paso de aire ambiental. Durante 3 o 4 minutos, se permite que el paciente respire de forma espontánea con una válvula de presión abierta, con inspiraciones profundas antes de iniciar la inducción anestésica. La preoxigenación es adecuada cuando la concentración de oxígeno expirado se acerca a 85 o 90%. Antes de intentar la intubación endotraqueal, un médico debe ajustar la mascarilla facial para ventilación, lo cual constituye el paso más importante en el control de las vías respiratorias. Si puede proporcionar ventilación con éxito mediante una mascarilla, se continuará la ventilación y la oxigenación en caso de intubación difícil hasta que personal con mayor experiencia realice la intubación endotraqueal. Si el paciente está consciente, es necesario administrar fármacos de inducción anestésica antes de intentar la ventilación con mascarilla y la intubación. Para una técnica apropiada de ventilación con mascarilla, se sitúa el pulgar izquierdo sobre el conector y el dedo índice por debajo del colector sobre la mascarilla. Se coloca la punta de la mascarilla en forma de gota al nivel del puente nasal. Se sostiene con firmeza la mandíbula con el tercero y cuarto dedos de la mano izquierda. El borde inferior de la mascarilla debe colocarse entre el labio inferior del paciente y la barbilla. Se coloca el dedo meñique por debajo de la mandíbula y se utilizan el tercero, cuarto y quinto dedos para presionar la cara del paciente contra la mascarilla, en lugar de hacer presión sobre la mascarilla contra la cara del paciente. Esta técnica de elevar la cara del paciente hacia la mascarilla ayuda a elevar las estructuras faríngeas y las partes blandas para crear una abertura para el oxígeno a fin de que se desplace de la boca a la laringe. Se ajusta la presión de la válvula y se comprime la bolsa para efectuar la ventilación del paciente con el objeto de mantener presiones máximas en las vías respiratorias inferiores de 20 a 25 milímetros de mercurio. La válvula para alivio de la presión debe estar parcialmente cerrada para crear suficiente presión en el sistema y efectuar la ventilación con mascarilla. Se valora si es adecuada la ventilación con mascarilla al observar la elevación del tórax, los ruidos respiratorios, el volumen corriente y la capnografía.
Si no es posible ventilar al paciente, es importante solicitar ayuda de inmediato y preparar la colocación de una mascarilla laríngea. El objetivo de la laringoscopía directa es visualizar las cuerdas vocales a fin de colocar la sonda endotraqueal a través de las cuerdas sin causar traumatismos. Una vez que se han administrado los fármacos para inducción anestésica y se determinó que la ventilación con mascarilla es adecuada, es muy útil la administración de un relajante muscular como succinilcolina para la visualización óptima de las cuerdas vocales. Recuerden estas contraindicaciones importantes para la administración de succinilcolina: antecedentes familiares o personales de hipertemia maligna, hiperpotasemia, quemaduras, lesiones por aplastamiento, lesiones de neurona motora superior, inmovilización prolongada, miopatía, lesión cranoencefálica cerrada, lesión del globo ocular. Se utiliza la mano derecha para mantener la boca abierta. Se coloca el pulgar derecho en la esquina inferior derecha de la boca del paciente sobre los molares inferiores. Se sitúa el dedo índice en la esquina superior derecha de la boca sobre los molares superiores. Los dedos deben extenderse para lograr una abertura máxima de la boca. Se sujeta el laringoscopio con la mano izquierda en el punto donde la base de la hoja se une con el mango, con el pulgar apuntando hacia arriba sobre el mango del laringoscopio. Cuando se introduce una hoja Macintosh o curva, se coloca el laringoscopio en el lado derecho de la boca y se desplaza la lengua hacia el lado izquierdo. No se inclina la muñeca cuando la hoja del laringoscopio se encuentra en la boca, porque esto puede ocasionar lesión en los dientes. En lugar de esto, una vez que el laringoscopio se encuentra en la boca, se aplica presión hacia arriba y adelante en un ángulo perpendicular a la mandíbula. El objetivo es colocar la hoja del laringoscopio en la bayécula, que es la depresión entre la epiglotis y la lengua. Si la posición es correcta, se observarán dos cuerdas vocales de color blanquecino por debajo de la punta de la epiglotis, que tiene forma curva y es de color rosado. Si las cuerdas vocales no son visibles, quizás sea necesario colocar el laringoscopio con mayor profundidad o desplazarlo hacia atrás en dirección a una ubicación más superficial. Se debe aplicar suficiente fuerza perpendicular a la mandíbula del paciente para observar las cuerdas, pero no es apropiado inclinar la muñeca para usarla en forma de palanca porque no mejorará la precisión y pone al paciente en riesgo de una lesión dental. Además, es necesario verificar que los labios del paciente no se encuentren entre el laringoscopio y los dientes, a fin de evitar heridas o lesiones en el labio. La hoja recta es útil en pacientes con laringe anterior o con epiglotis laxa, lo cual se observa a menudo en niños pequeños. Cuando se utiliza una hoja recta o de Miller, se introduce el laringoscopio en el lado derecho de la boca del paciente y se desplaza la lengua hacia la izquierda. Se hace avanzar el laringoscopio al pasar la punta de la epiglotis y se aplica presión hacia arriba y adelante en un ángulo perpendicular con respecto a la mandíbula. La hoja de Miller debe colocarse detrás de la epiglotis y se utiliza para desplazar la epiglotis fuera del campo visual. Por tanto, solo se observarán las cuerdas vocales. La hoja de Miller debe colocarse entre dichas cuerdas y la epiglotis en lugar de entre la bayécula y la epiglotis, como ocurre con la hoja de Macintosh. Una vez que se observan las cuerdas vocales, el estilete y la sonda endotraqueal se hacen avanzar a través de las cuerdas vocales. Es importante retirar el estilete una vez que la sonda ha pasado a través de las cuerdas. Si el estilete rígido se hace avanzar mucho, puede producirse una lesión a la tráquea. Una vez que el estilete se ha retirado, el manguito de la sonda endotraqueal se infla con la cantidad mínima de aire para evitar fugas cuando se utiliza la ventilación con presión positiva. Los médicos lograrán diferentes visiones de las cuerdas vocales con base en su nivel de habilidad para la laringoscopía y dependiendo de la anatomía del paciente. La adición de grado 1 de las cuerdas ocurre cuando el médico puede observar la totalidad de la abertura glótica, incluida la totalidad de las cuerdas vocales. En la visualización de grado 2 se observa la cara posterior de la abertura glótica, incluidos los cartílagos aritenoides. En la visualización de grado 3 se observa solo la punta de la epiglotis. Y en el grado 4 se observa solo el paladar blando, que indica una intubación potencialmente difícil. Si la visión de las cuerdas es subóptima, se utilizan métodos de rescate. A menudo es necesario aplicar presión hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha sobre la tráquea para mejorar la visión. Si el médico puede visualizar la vía respiratoria con imágenes de grado 2 o 3, pero no puede colocar la sonda endotraqueal, se considera el uso de un estilete o un dilatador. El dilatador es un estilete largo de plástico con un extremo curvo dirigido en sentido anterior. Si las cuerdas no se observan bien, es importante ventilar al paciente con mascarilla mientras se solicita ayuda y se valora el uso de dispositivos alternativos. No debe repetirse la laringoscopía directa porque puede causar traumatismos y edema en las cuerdas vocales. Las estrategias incluyen la colocación de una mascarilla laríngea, intubación con un broncoscopio de fibra óptica o una cricotiroidotomía de urgencia que no se verá aquí. Para confirmar que la sonda endotraqueal se encuentra en la tráquea y no en el esófago, se verifica la presencia de condensación en el interior de la sonda, la elevación del tórax,
los ruidos respiratorios y la concentración de dióxido de carbono al final de la expiración. Se confirma que los ruidos respiratorios sean iguales en ambos lados porque los ruidos ausentes o disminuidos en el lado izquierdo indican la intubación del bronquio principal derecho. Después de una intubación endotraqueal exitosa, es importante usar cinta adhesiva o fijador de sonda endotraqueal para asegurar la vía respiratoria. Debe observarse la profundidad de colocación de la sonda endotraqueal al nivel de los dientes cuando los ruidos se ausculten en ambos campos pulmonares. Así, si la sonda es desplazada hacia adentro o hacia afuera de la tráquea, el médico lo notará y podrá colocar la sonda en la posición correcta. Es importante sedar de manera adecuada al paciente concluida la intubación para que se encuentre cómodo y no haya desalojo de la sonda endotraqueal. Varias complicaciones potenciales se relacionan con la intubación endotraqueal. Estas incluyen posición inadecuada de la sonda endotraqueal, por ejemplo, la intubación del esófago o del bronquio principal derecho. Traumatismo de las vías respiratorias, por ejemplo, heridas en labios o lengua, disección retrofaríngea, rotura dental, faringodinia, edema de las vías respiratorias, parálisis de las cuerdas vocales, lesión traqueal o bronquial. Exageración de la respuesta simpática a la intubación, lo cual causa hipertensión, taquicardia, aumento de la presión intracraneal o intraocular. Exageración de los reflejos de la vía respiratoria durante la intubación, como broncoespasmo o laringoespasmo. Disminución de los reflejos de las vías respiratorias durante la intubación, lo cual favorece la broncoaspiración. Compromiso hemodinámico secundario a la administración de fármacos hipnóticos. Y por último, intubación o ventilación fallidas que producen hipoxia o hipercarbia. En resumen, los pasos críticos para la intubación endotraqueal son los siguientes. Realizar una anamnesis y una exploración física adecuadas, lo cual evitará intubación o ventilación difíciles. Contar con el equipo apropiado, colocar al paciente de forma apropiada, preoxigenar con oxígeno inspirado al 100% en pacientes conscientes, administrar fármacos para inducción anestésica y relajantes musculares, colocar la punta de la hoja curva del laringoscopio en la vallécula para observar las cuerdas vocales por debajo de la epiglotis. Una vez que se observan las cuerdas vocales, se hace avanzar el estilete y la sonda endotraqueal a través de las cuerdas vocales y se infla el globo de la sonda. Se confirma la posición apropiada de la sonda endotraqueal y una vez que ésta se ha confirmado, se fija la sonda. Si se encuentran dificultades para ventilar a un paciente con bolsa y mascarilla, se solicita ayuda de inmediato. Gracias por su atención a este video de Harrison.